Bien, entonces, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días en esta fría mañana de junio. Mi nombre es Daniela Carrillo, soy manager del área de Human Capital de Deloitte y estamos muy contentos de darles esta bienvenida a nuestro webinar de lanzamiento con las tendencias globales de capital humano 2026. Sabemos que nuestras organizaciones nos enfrentan hoy día tensiones que marcan un punto de inflexión. Estamos viviendo una era como tal, como dice nuestro título, donde tenemos que elegir cuál es la ventaja humana que nos va a poder acompañar en estos próximos desafíos que tenemos. La aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, la creciente complejidad que tenemos hoy día en el trabajo nos desafían sin duda a repensar cómo vamos a liderar, cómo vamos a tomar decisiones y finalmente también cómo vamos a generar valor sostenible en nuestras organizaciones. Así que sin más preámbulo, le doy el paso a Claudia Cornejo, nuestra socia de Human Capital en Deloitte, para que partamos este entretenido webinar. Solamente recordarles que tenemos disponibles en el botón de Q&A para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas y por supuesto también en el chat dejar todas sus impresiones para que este webinar sea lo más participativo y activo posible. Así que Claudia, bienvenida. Gracias, Dani. Hoy, buenos días a todos los que están presentes. Ya tenemos ahí 72 participantes, así que ya tenemos una buena masa crítica para poder hacer conversaciones y también poder responder preguntas y poder agregar valor. Em, Hoy día les voy a presentar y voy a estar junto conmigo, va a estar Jaime Caicedo, que es socio del área de AI and Data, también es profesor de algunas universidades acá y es un referente en los temas de inteligencia artificial. Así que yo creo que parte de esta conversación va a ser muy entretenida viéndola y haciendo este paralelo y esta colaboración entre el lado humano y también más el lado tecnológico. Y conmigo también van a estar Emilia Labarca y va a estar Carolina Muñoz, la Caro para mí. Ambas son gerentes y senior managers de Human Capital y también trabajan y están en el día a día y les van a poder contar también casos y tendencias interesantes de lo que se viene este año en capital humano. Vamos al siguiente slide, por favor, ahí equipo. Bueno, ¿qué les queremos contar hoy día? En Deloitte, este estudio a mí me encanta porque es uno de los estudios más largos que tiene más trayectoria en temas de capital humano. Ya llevamos 10 años midiendo globalmente todas las tendencias que van ocurriendo año a año en en el mundo del trabajo. Y para poder contarles un poco de este año, quiero referir a lo que pasó el año pasado, esta tendencia global del 2025. En el año 2025, las tendencias de capital humano se centraron que tenían que ver con las tensiones, en un mundo en que no sabíamos si había que esperar, porque había muchas cosas ocurriendo en un mismo espacio. Entonces, el no tomar decisiones y el esperar es una decisión que podría dejarnos en desventajas competitivas. Entonces, las tendencias del 2025 se centraron en hacemos mayor control o empoderamos más a los negocios y a las personas, automatizamos o aumentamos, transformamos. Generamos mayor estabilidad en el trabajo o nos vamos hacia un polo que tiene que ver con mayor agilidad. Y estas tensiones como dicotomía fueron trabajando. Ahora lo que les vamos a presentar en las tendencias no hablan sobre eso, sino que habla de que hay que ser y tener un trabajo y una decisión mucho más rápida. Ya les voy a contar sobre eso. Pero antes de contarles de eso, les quiero contar de esta muestra. Este estudio se hizo en más de 76 países, entrevistamos a más de 9.000 personas, que es una muestra bastante representativa, y entrevistamos a más de 50 líderes globales alrededor del mundo. Y también más de 1.700 ejecutivos de alto nivel, CEO de primera línea. Entonces es una muestra que también nos refleja qué es lo que está pasando en el mundo y también nos resuena lo que está pasando aquí en nuestros clientes y lo que yo veo personalmente en los proyectos en Chile. Vamos a la siguiente slide. Entonces, como les iba contando esta historia del 2025, en que estamos viendo qué va a pasar en este mundo de incertidumbres, hoy día ya no tenemos este espacio para dudar y para esperar. Hoy día las tendencias en el capital humano están diciéndonos, los líderes empresariales, que tenemos que actuar rápido, que las organizaciones para no perder competitividad tienen que ser rápidas y ágiles. ¿Y qué significa rápidas y ágiles? Rápido significa en poder tener ciclos de decisiones más cortas
y más rápidas. Y ágiles tiene que ver cómo adaptarnos, aprender rápidamente a leer el mercado y poder actuar. Pero en decisiones y ciclos más cortos, más rápidos y ágiles, con un nivel de incertidumbre más rápido, hay que ver de qué manera no perder la calidad, el riesgo de las tomas de decisiones y poder agregar más valor. Entonces, ahí es donde va a estar hoy día centrados los desafíos en el mundo del trabajo. Una más, por favor. Entonces, ¿qué está pasando? Ya les quiero tirar los primeros números. A mí, esta slide a mí me impacta mucho. Hoy día estamos viviendo un ciclo de transformación organizacional en que nos damos cuenta que solamente estamos invirtiendo en la mitad de la ecuación. Hoy día estamos invirtiendo en las iniciativas de inteligencia artificial casi todo el presupuesto en tecnología. Pero nos falta la otra parte para poder capturar el valor, que tiene que ver con las personas. Acá ven este 93% aplastante versus en los presupuestos y en las inversiones que se hacen en el programa de transformación, solamente estamos destinando un pequeño porcentaje en habilitar a las personas para que puedan capturar ese valor tecnológico. ¿Y qué pasa con eso? Una más, Cami, por favor. Como estamos invirtiendo en esta mitad de la ecuación, hay ciertas cosas que están pasando. La tecnología hoy día se está volviendo un commodity y solamente en invertir en tecnología lo que está logrando es que tengamos menos retorno de la inversión, porque no estamos invirtiendo en aquello que nos hace único, que es la parte más central en los humanos. ¿Y qué es cómo se plantea estas tendencias de capital humano este año? Le estamos llamando de pasar de humanos más máquinas, que es lo que se hablaba el año pasado, a humanos por máquinas, que lo que quiere decir es que tenemos que centrarnos realmente en cómo toda esta tecnología puede acelerar y puede capturar el valor del pensamiento crítico que están teniendo las personas, los empleados, los seres humanos. Y esta combinación exitosa de poder multiplicar y no sumar y no interactuar en estas dos cosas tiene que ver con un diseño intencionado. Hoy día el trabajo, y desde el punto de vista de las tendencias de capital humano del Deloitte, no se automatiza el trabajo. Hoy día se rediseña el trabajo y tienen que estar estas dos ecuaciones equilibradas para poder tener un rediseño mucho más exitoso. Vamos a la siguiente. Entonces, un poco para adelantarles, ¿qué es lo que se viene hoy día? Los spoilers. Bueno, las palancas de valor, ¿cuáles van a ser? Primero, de humanos a máquinas, ya dijimos, a humanos por máquina. Eso es el factor multiplicador. Segundo, hemos estado hablando desde la pandemia en la eficiencia en costo, cómo ser más eficientes, eh, cómo bajar los costos, eso sigue siendo, no me malinterpreten. Pero hoy día lo que estamos viendo es que la palanca de eficiencia puede también complementarse con la palanca de creación de valor. Podemos tener ambas con la inteligencia artificial y con todo lo que está pasando. Podemos ser más eficientes mientras también estamos creando valor. Y la tercera palanca de valor es que pasamos de estos planes estáticos, el ser eficiente, el ser muy apegado a los planes, a poder rápidamente adaptarnos y tomar esta ecuación de rápidos y ágiles a una orquestación más dinámica. Entonces, hoy día les vamos a hablar tenemos 9 tendencias, les vamos a hablar hoy día de las 3 principales y después Daniel al final del estudio les va a dejar un código QR para que también puedan investigar en estas otras tendencias que son también súper interesantes. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? La primera tendencia, vamos a hablar sobre esta relación que al parecer está cambiando el mundo del trabajo, que es esta relación entre humanos y máquinas. Y ahí vamos a ver cómo poder maximizar el valor y lo mejor de ambos mundos. La segunda tendencia tiene que ver con afrontar la deuda cultural de la IA. Está cambiando el mundo del trabajo, estamos evaluando distinto, nos estamos desempeñando distinto. ¿Cómo esto está impactando también la cultura? ¿Estamos hoy día las organizaciones midiendo el impacto que tiene la inteligencia artificial en la cultura? Es parte de lo que deberíamos reflexionar. Y la última tendencia que vamos a hablar tiene que ver con las funciones. Esto quiere ver cómo la arquitectura, la forma, las capacidades que están teniendo el diseño organizacional, cómo hoy día también está cambiando. Más allá de que nos hemos organizado de cierta forma para trabajar, al parecer, con todo esto que está pasando, el humanos por máquinas también nos hace repensar en la forma en que las funciones de las empresas tienen que cambiar. Así que vámonos a la primera tendencia. Lograr una relación adecuada entre máquinas y personas. Vamos a la siguiente.
Un poco aquí les quiero contar que eh, tradicionalmente hemos usado la tecnología o hemos rediseñado los procesos también para poder ser más eficientes. Hoy día lo que estamos proponiendo, o las tendencias que se proponen en Capital Humano, habla de que tenemos que diseñar o definir con intención todo lo que es el hardwiring, es decir, toda la parte más tecnológica de roles, de responsabilidades, etcétera, todo lo que tiene la inteligencia artificial, que lo que busca finalmente es escalar y rapidez, pero también hay que rediseñarla con la otra parte, ¿cierto?, de la ecuación, que es el softwiring, que tiene que ver con todo lo que es el contexto, la empatía, el liderazgo, la cultura. ¿De qué manera nosotros podemos definir que estos dos mundos pueden interactuar y no ser un silo entre que uno le hace el traspaso al otro para poder lograr esta máximo valor en conjunto? Dos datos que aquí les queremos dejar interesantes del estudio. Primero, es que aquí esto es innegable, o sea, todas partes del mundo aquí los encuestados nos dicen que este rediseño en el que colaboremos o en el que conectemos estos dos mundos es importante. Es importante que tengamos que definir intencionadamente nuestros procesos y en el mundo de vida del colaborador entre los humanos y las máquinas. Pero algo está pasando que solamente el 7% de los que encuestamos dice que está logrando un avance. Al parecer, esto no está siendo tan fácil al respecto. Puede tener que ver porque el mundo de las personas es más difícil de medir o no le estamos dedicando tanto tiempo a la inversión. O sea, hay distintas hipótesis de por qué esto realmente no está ocurriendo. Vamos a la siguiente slide. Entonces, dado que es esto, nos damos cuenta que tenemos que darle intensidad y intención a la interacción. 59% de las organizaciones dicen que están adoptando este enfoque centrado en la tecnología. ¿Se acuerdan que vimos ese paralelo? Bueno, aquí es importante que ellos están definiendo esto, pero en contraparte, solamente tenemos un 23% que está diseñando o está viendo cómo invertir y incrementar la colaboración entre humano y máquina. Solamente estamos dedicándole más al tiempo de la tecnología. ¿Qué cosas importantes destacar acá a todos los líderes, los que estamos a cargo o tenemos alguna responsabilidad para tomar decisiones en las organizaciones? El 14% del liderazgo afirma sentirse solamente competente para dar forma, para poder darle una visión y una arquitectura a esta interacción. Algo está pasando que los liderazgos sentimos que tenemos que empezar a buscar mayores competencias o tener mayor habilitación para poder tomar este tipo de decisiones y diseño en las organizaciones. Y acá, si bien nos sentimos poco preparados, al parecer sí hay directrices. El 81% dice que contar con directrices para las interacciones. O sea, tenemos ciertos lineamientos, tenemos inversión más en un lado que en otro, vemos que al parecer esta interacción se nos está haciendo difícil y vemos también que los líderes deberíamos tener mayores interacciones o mayor capacidades para poder tomar este direccionamiento y esta transformación. Pero ¿por qué es un buen negocio? Y aquí también les quisimos traer tres números. Una, que diseñar el humanos por máquinas es algo que nos puede generar un mayor retorno de la inversión sobre la IA si nosotros versus si lo viéramos solamente tecnológico. También está diciendo que esto no es solamente un buen negocio, sino que también es una palanca para atraer talento y para poder generar mayores experiencias internamente en nuestros colaboradores. Y también esta interacción, si le podemos diseñar con intención, podría ser también beneficiosa o provechosa para los estados financieros. 2.5x. La siguiente slide. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y aquí les quisimos traer una analogía de una ciudad antigua. ¿Qué es lo que está pasando? Partimos con las POCs, con las pruebas de conceptos. Empezamos a probar tímidamente con algunos agentes aquí y allá y empezamos a montar ciertos agentes en ciertas cosas sin realmente transformar. Y lo que nos dimos cuenta que está pasando efectivamente tiene que ver con eso, que no necesariamente la inteligencia artificial o la tecnología transforma, si no le damos una intención. Y aquí el punto de vista en este estudio habla de eso, es impactante. El 84% dice que no está rediseñando el trabajo y los roles, solamente estamos tratando de ser más rápido de lo que actualmente tenemos o la ineficiencia en algunos casos. Y eso es parte de la reflexión de hoy en día de lo que las organizaciones tienen que hacer. ¿De qué manera podemos rediseñar esto para que tenga un fin que no sea la tecnología en sí misma, sino poder transformar, ser más ágiles y poder tomar mejores decisiones? Entonces, para eso, una más que a mí,
les quiero dejar aquí también el espacio a Jaime, que nos va a contar de algunas tendencias y también de ciertos casos de lo que está pasando hoy día en esta relación. Y muchas gracias, Claudia. Un abrazo a todos los que nos están acompañando. Y ahí me cuelgo directamente del último mensaje de Claudia, de cómo es preocupante ver cómo las organizaciones no están invirtiendo realmente donde se necesita, que es en la forma en que cambia el trabajo. Y aquí estamos hablando de tendencias, pero creo que es súper relevante también darle un contexto histórico a lo que estamos viviendo ahora. Y en ese sentido, lo que estamos viviendo con inteligencia artificial representa un nuevo gran cambio en la relación entre nosotros los humanos y la tecnología, y especialmente en el trabajo. Y eso lo hemos venido viendo desde la década de los 90 hasta el día de hoy. Y yo creo que sería un error no analizar y no reflexionar de cómo los distintos cambios tecnológicos han ido reconfigurando la forma en que interactuamos y nos relacionamos con la tecnología, y cómo eso también nos prepara de mejor forma para estos cambios que estamos viviendo ahora y que se vienen dentro de todas estas tendencias que estamos revisando esta mañana. En ese sentido, todo lo que fue el boom de la Internet en la década de los 90 y comienzo de los 2000 reconfiguró completamente la relación de nosotros con la información. Transformó la forma en que accedemos y compartimos información. Y no tener eso presente sería un error, porque mirando más atrás, los que somos más viejos, ¿vamos a la biblioteca todavía a investigar algo? Eso de alguna forma tiene que hacernos pensar y no olvidar de que venimos de un periodo corto de tiempo en la que hemos cambiado muchas cosas. Luego, con las redes sociales, llegó toda una reconfiguración social. Transformó la forma en cómo nosotros nos conectamos y cómo nosotros interactuamos. Las redes sociales cambiaron completamente la forma en que nos relacionamos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Y ahí también les dejo una pregunta. ¿Podrías vivir un día sin tu smartphone? Yo he hecho el ejercicio. He estado una semana sin smartphone y llegué bastante nervioso al día domingo a ponerme al día con todos los mensajes y la información que necesitaba recabar. Luego ya en esta década, y aquí me detengo un segundo para comentar lo siguiente. En las transformaciones que hemos vivido en la historia, en nuestra relación con la tecnología, yo les diría que el principal cambio que estamos viviendo hoy en día es la velocidad, porque es realmente increíble cómo en tan cortos periodos de tiempo llega nueva tecnología y nos obliga a adaptarnos y a relacionarnos de una forma rápida con ella. Y eso yo les diría que es el gran desafío que estamos viendo hoy en día respecto a la opción de inteligencia artificial. Porque mal que mal, en lo que fue el Internet, para los que no manejan la cifra, pasaron más de 25 años para que el 90% de la población mundial tuviera acceso a Internet. Por lo tanto, nos dio más de 2 décadas de tiempo de adaptación. Cuando uno revisa los últimos 3 años y medio de adopción de inteligencia artificial generativa, en 3 años y medio el 53% de la población mundial ya tiene acceso a esa tecnología. Ese nivel de aceleración no lo habíamos visto nunca, y eso también me detenía un minuto como para hacerles ver que ese es un desafío gigante, cómo ponemos a prueba nuestra capacidad de adaptación como seres humanos. Y volviendo al punto de esta década, también hemos vivido toda una reconfiguración de la confianza, de la forma en cómo nosotros confiamos en la tecnología y en las máquinas, como comentaba Claudia. Porque de alguna manera hemos ido otorgándole mucha confianza a aplicaciones, a ciertos elementos que tal vez en otro escenario no lo habríamos hecho. Y ahí les dejo otra pregunta. ¿Confía en las mediciones de salud de tu smartwatch? Seguramente sí. Y algunos lo hacen ciegamente. ¿Se cuestionan si eso tiene algún nivel de error? Y eso también nos ha llevado a ciertas problemáticas respecto a las fake news, como algunos pensadores en distintas partes del mundo también han puesto sobre la mesa que este tipo de tecnología puede ser una gran amenaza a las democracias liberales en el mundo. Es por ese nivel de confianza tal vez sobredimensionada que le hemos dado a la tecnología, y perdido también un poco de pensamiento crítico y sentido de reflexión respecto incluso a cuestionarme si esa información que me está entregando es o no es real, es o no es verdadera.
Y hoy en día, y esto lo conecto mucho con las tendencias que comentaba Claudia en esta primera parte y que va a tener conexión con lo que nos van a compartir Emilia y Carolina a continuación, hoy en día estamos viviendo una reconfiguración de la colaboración, en esta forma en que estamos relacionándonos con las máquinas y donde estamos empezando a trabajar en conjunto con máquinas, no solamente utilizando máquinas como herramientas que me permitan acelerar un proceso o una tarea, sino con máquinas a las que les puedo pasar una responsabilidad completa y yo simplemente paso a supervisarlo. Y en ese sentido, estamos viendo este fenómeno que la acompaña también con esa pregunta respecto a si ustedes le han enseñado o no ya a una máquina a trabajar por ustedes, a realizar ciertas tareas por ustedes y ustedes finalmente revisar y acoplar eso a otros elementos que son parte de su trabajo diario. Desde el punto de vista de las tendencias, ¿qué es lo que vemos? Y esto lo conecto mucho con los elementos que ya ponía Claudia sobre la mesa. Estamos viendo algo bien interesante respecto a una potencial reconfiguración de las capacidades, porque yo siempre miro este fenómeno que estamos viviendo con el vaso medio lleno. Yo soy muy positivo respecto a lo que estamos viviendo, porque yo no me pondría tanto en el escenario de seré o no seré reemplazado por una máquina. Yo me pongo en un escenario completamente distinto. Y desde este punto de vista, este tipo de tecnología realmente puede cubrir nuestras brechas, las brechas de nuestras capacidades. Y vamos a empezar a vivir tal vez un cambio respecto a qué entendemos por capacidades humanas y la relevancia de esas capacidades humanas. Porque tal vez me puedo preguntar qué habilidades me gustaría tener o qué habilidades me gustaría mejorar, porque siento que tengo brechas al respecto que hoy no poseo y me gustaría desarrollar más rápido. Este tipo de tecnología me puede ayudar a acelerar esos procesos de aprendizaje o a cubrir parte de los elementos que me faltan para estar más completo, ser una persona con capacidades más acabadas, más profundas. Y esa mirada es la que creo que debiéramos tener respecto a la opción de tecnología de este tipo. Y en ese sentido, si avanzamos a la siguiente lámina, lo que estamos viviendo con fuerza es esta reconfiguración también de la coordinación y la ejecución del trabajo. Hasta ahora, en lo que ha sido la adopción de tecnología, históricamente, siempre el humano ha estado al centro. El humano es el que históricamente ha ejecutado las tareas más allá del uso o no de herramientas tecnológicas. Somos nosotros como humanos los que registramos y almacenamos información, somos nosotros los que interactuamos con las aplicaciones empresariales como un RP, un SRM, somos nosotros los que nos enfrentamos a una hoja de cálculo y empezamos a desarrollar los distintos cálculos propiamente tal que necesitamos para estar seguro o no respecto a una decisión. Pero lo que trae consigo toda la inteligencia artificial agéntica es un pequeño gran cambio al respecto, donde el que ejecuta pasa a ser un agente, una herramienta, un intermediario potenciado por inteligencia artificial y el humano pasa a ser un supervisor. Y eso yo les diría que dentro de estas tendencias es la que encuentro también muy desafiante. ¿Y por qué? Porque como personas no se nos enseña a supervisar y lo que es más terrible, no se nos enseña a colaborar. Cuando yo estuve en el colegio, en matemáticas, nunca el profesor nos dijo, oye, en equipo, colaboren, tomen esa ecuación, descompongan, que cada uno resuelva una parte y después unan los resultados para acelerar el proceso de llegar al resultado. Era todo lo contrario. Yo como persona en solitario me enfrentaba a la ecuación y la tenía que resolver completamente solo. En lo que en mi época se llamaba castellano, que hoy en día se llama completamente distinto, lenguaje, comunicaciones. Nosotros nos enfrentamos en forma individual y en solitario a la lectura de un libro. Y luego nos enfrentamos en forma solitaria a enfrentar una prueba con preguntas acerca del libro. Pero nunca se hacía una reflexión grupal donde cada uno pusiera su interpretación de la lectura, lo que había aprendido, lo que extrañó, lo que le llamó la atención, y en conjunto llegar a una conclusión de lo que fue tal vez una lectura colectiva respecto a un libro.
Entonces, lamentablemente, nuestro sistema educacional no nos enseña a ser buenos supervisores y no nos enseña a colaborar. Lo hacemos por instinto. Y ahí yo creo que tenemos un desafío gigante. ¿Cómo vamos articulando la posibilidad de supervisar? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una correcta supervisión de humanos y máquinas, de equipos que van a ser híbridos? Y finalmente, ¿cómo colaboramos para lograr una mayor productividad, mejores resultados y los distintos elementos que ya Claudia compartía con nosotros en la primera parte de la exposición? Así que quería compartir eso desde el punto de vista de lo que vemos a futuro y muy de la línea de los resultados de este estudio que estamos compartiendo con ustedes durante esta mañana. Así que muchas gracias y seguimos con el resto de la presentación. Gracias Jaime, gracias Claudia. Bueno, estamos reflexionando respecto a estas tendencias de capital humano en este webinar que nos acompañan hoy. Y tenemos una pregunta, Claudia, Jaime, de Luis Arena. Es una reflexión y una pregunta. La pregunta es, ¿cuál consideran es el rol crítico que deben asumir los líderes de gestión de personas para derribar la resistencia cultural y transformar a las jefaturas en verdaderos habilitadores de esta ventaja humana combinada con analítica avanzada? A ver si alguno de los dos quisiera responder esta pregunta a Luis Arenas. Ahí, Claudia, Sí. me imagino que quieres partir tú y yo después lo complemento porque estuvimos hablando con él justo ayer en el foro de minería. Súper. Bueno, ahí podrás hablar bien conmigo. Mira, Luis, yo creo que hoy día el rol de los líderes es un rol fundamental, porque es el rol que tiene que poder, por una parte, diseñar, ser uno de los impulsores del rediseño de toda esta transformación de las organizaciones. Y eso tiene que ver con la misma infraestructura de una organización. O sea, eso tiene que ver con poder ver los cimientos, con poder ver la forma en que las personas van a interactuar, ver cómo las personas van a ser evaluadas, cómo se va a rediseñar el trabajo. Los líderes en ese sentido tienen que inspirar, tienen que habilitar, tienen que generar los espacios, tienen que tomar decisiones y riesgos para que esto también pueda ocurrir y mitigar riesgos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que yo siento que hay una brecha en ese liderazgo y que hoy día los liderazgos, además de operar, nos hemos centrado también más en la parte técnica, que tiene que ver con generar los indicadores, estar en el día a día, hacer que las cosas, el negocio siga continuando. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer este salto en ver que el liderazgo hoy día tiene que tomar nuevas funciones? Y de hecho, una de las tendencias del año pasado tiene que ver con eso. Hoy día el liderazgo se tiene que transformar profundamente y se tiene que transformar profundamente, como dice Jaime, en poder generar personas que puedan ser supervisores, que puedan tener contexto, que puedan discriminar sobre qué es una información verídica de una falsa. Son líderes que tienen que potenciar el mindset de ciberseguridad, de analizar los datos, ver la proveniencia de dónde vienen y también poder discriminar qué se va a hacer con esos datos. Y para eso también se necesita pensar el liderazgo. Y hay un poco lo que hablamos ayer y también estamos hablando hoy, Luis, que son dos elementos, creo yo, que son los que comenta Claudia y algo adelantada en la exposición que acabo de realizar. Por un lado, la colaboración. Yo creo que estas cifras que nos compartía Claudia respecto a la brecha gigantesca que existe entre el nivel de inversión en tecnología propiamente tal, respecto a lo que invertimos nuestras personas para proyectos e iniciativas de este estilo, habla mucho de eso, donde tenemos que empezar a pensar más en este rediseño del trabajo, donde yo creo que en el rediseño del trabajo las formas en las que colaboramos son vitales. Y ahí hay un gran desafío para los líderes de poner sobre la mesa cómo queremos colaborar y cómo queremos facilitar la colaboración entre personas, entre áreas, entre gerencias, etcétera, etcétera. Y ahí, que también lo comentábamos ayer, creo que también es vital, y algo deslizaba recién Claudia, el tema del lenguaje, tener un lenguaje común porque muchas veces caemos en hablar, cuando hablamos de tecnología, en hablar en forma técnica, utilizar acrónimos, alejarnos un poco de los conceptos de negocio y por otro lado, tal vez desde el punto de vista de cada uno de los negocios, hablar mucho en la jerga específica de tu proceso, de tu forma de ver las cosas dentro de tu campo de acción. Yo creo que es súper importante que las organizaciones inviertan en ir estableciendo un lenguaje común para toda la organización, un lenguaje que esté apalancado tal vez en dos grandes conceptos. Por un lado, el impacto y el valor. Y esa es la forma que deberíamos hablar en la organización y no entrar en tanto detalle de
los aspectos técnicos o procedurales propios de mi quehacer y empezaba a hablar en temas más concretos de cuál es el impacto, cuál es el valor de lo que yo hago, de lo que nuestro equipo hace en pos de la consecución de los objetivos de la organización. Y eso yo creo que generaría un cambio gigantesco en nuestro día a día respecto a impulsar este tipo de iniciativa o cualquier cambio dentro de una organización. Gracias Jaime, gracias Claudia, y gracias Luis también por la pregunta. Vamos a seguir avanzando con las próximas tendencias y al final del webinar vamos a dejar otro espacio adicional para responder más preguntas. Así que adelante, Caro. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Me sumo a Jaime y a Claudia en agradecerles por acompañarnos hoy día. Estoy muy emocionada por presentar esta tendencia de afrontar la deuda cultural de la IA, ¿ya? Y como reforzando un poco las ideas que han comentado Claudia y Jaime hasta ahora, cuando pensamos en IA, la conversación suele centrarse en tecnología, ¿cierto? Hablamos de herramientas, hablamos de cómo automatizar, de cómo aumentar la productividad, de cómo ser más eficientes, y está claro que todo eso es tremendamente importante. Lo interesante de esta tendencia es que pone el foco en una dimensión distinta. La idea es poder preguntarnos qué pasa con la cultura de las organizaciones mientras tanto estamos incorporando inteligencia artificial al trabajo cotidiano, ¿ya? Y por eso, no, todavía no, perdón, solo por eso la idea es poder hablar de la deuda cultural y quiero explicar un poco a qué se refiere el concepto antes de pasar a explicarlo, ¿ya? En el estudio se hace una analogía que a mí me hizo mucho sentido, que es hablar también de una deuda financiera. Sabemos que una deuda financiera no aparece de un día para otro. Todos hemos estado ahí, todos hemos tenido alguna vez. Y se va acumulando cuando dejamos de atender ciertas obligaciones, cuando hacemos vista gorda algunas cosas que parecen no ser tan relevantes. Y de la misma manera, las organizaciones pueden ir acumulando pequeñas tensiones culturales que van pasando inicialmente desapercibidas. Pequeños problemas de comunicación, pequeñas pérdidas de confianza, pequeños espacios donde se disminuye un poco la seguridad psicológica, dudas que nunca se conversan. Y estamos en un contexto donde el cambio tecnológico avanza rapidísimo. Y en ese tipo de contexto, con este tipo de velocidad, esas tensiones pueden ir creciendo súper silenciosamente. Entonces, la invitación de esta conversación que vamos a tener ahora es justamente poder mirar esas pequeñas tensiones antes de que se transformen en una barrera que impida capturar todo el potencial que nos explicaba recién Jaime que puede tener la IA en el futuro. ¿Ya? Ahora sí, Cami, por favor. Entonces, es súper importante poder mirar y ver qué es lo que entendemos por esta deuda cultural, ¿ya? Si vemos en estas láminas, tenemos que el 57% de los encuestados reconocen la importancia del impacto de la IA en la cultura. Entonces, ya sabemos que muchas organizaciones están concentradas y están conscientes de cómo las personas interactúan con la IA. Pero la pregunta que es realmente interesante, y aquí también voy a hacer eco de lo que comentaba Jaime, es cómo la IA está cambiando la forma en que las personas interactúan entre ellas. ¿Ya? Solamente un 5% considera que ha logrado avances significativos para abordar este tema. Y esta diferencia es probablemente el dato más relevante que lo estoy mostrando en esta lámina en particular. Hay conciencia, hay preocupación, e incluso ya muchas organizaciones están haciendo algo, pero todavía cuesta traducir esa preocupación en acciones que realmente tengan un impacto, que modifiquen la experiencia de las personas. Gran parte del esfuerzo de las organizaciones hoy día todavía se concentra en cómo incorpora la tecnología al trabajo, pero quedan cada vez menos espacios para conversar sobre cómo la tecnología cambia la forma en que colaboramos, que decidimos, que construimos confianza. Y aparecen preguntas que muchas veces van a permanecer implícitas, como ¿qué significa realmente trabajar bien cuando parte del trabajo lo hace una IA? ¿O qué pasa con la responsabilidad, con el accountability? ¿Dónde termina mi responsabilidad? ¿Dónde termina la de la máquina, la de la herramienta? ¿Qué pasa si decido no usar inteligencia artificial? ¿Me voy a quedar atrás? Y cuando esas preguntas no encuentran en las organizaciones un espacio fértil, un espacio protegido para poder conversarse, que esté organizado y orquestado desde la organización, lo que pasa es que cada persona termina construyendo sus propias respuestas y las va a terminar construyendo desde la ansiedad, desde la angustia, de la incertidumbre, y es ahí donde comienza a acumularse la deuda cultural. ¿Sí? Porfa, Cami, pasa a la siguiente. Entonces, la cultura puede ser incluso la barrera oculta para lograr la transformación con la IA. ¿Ya?
muchas veces atribuimos que las dificultades que podemos encontrar en las organizaciones, las empresas para implementar IA se debe a factores como la tecnología disponible, como presupuesto, como las capacidades técnicas de las personas. Pero hemos visto en este estudio que la evidencia muestra que la cultura también se puede transformar en una barrera o en un habilitador. Y eso depende de nosotros, cómo intencionemos la cultura. Este 34%, este tercio de las organizaciones ya reconocen que la cultura ya está dificultando directamente su objetivo de transformación con IA. Y tenemos este otro 65% que prácticamente 2 de cada 3 de los encuestados creen que su cultura necesita crecer, evolucionar para poder responder a este nuevo contexto. Y ahora, este otro dato llama mucho la atención. El 42% de los colaboradores dice que su organización, su compañía, rara vez evalúa el impacto que la IA tiene sobre las personas. Entonces, medimos adopción tecnológica, vemos casos de uso, vemos productividad, pero dedicamos mucho menos tiempo a entender cómo está cambiando las relaciones humanas dentro de los equipos por estos cambios. Entonces, la cultura, todos sabemos que la cultura históricamente se construye sobre la confianza. Pero cuando la confianza empieza a debilitarse, hay conductas que se vuelven difíciles de detectar. Personas que sienten que tienen que demostrar constantemente su valor, líderes que no saben cómo interpretar el uso de la IA por parte de sus equipos, trabajadores, colaboradores que empiezan a cuestionarse cuál es el lugar que ocupan dentro de una organización, dentro de un equipo que está cada vez más automatizada. Y estos cambios silenciosos tienen un impacto profundo en la experiencia del trabajo. Y ahí es donde la cultura se va transformando. ¿Eh? Dale, porfa, cambia la siguiente. Entonces, desde ahí es súper importante ver cómo empezamos a reducir esta deuda. Hay algunas ideas súper concretas. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el diálogo entre líderes y colaboradores. Esto puede parecer algo súper sencillo y algo como, es obvio, pero tiene súper harto sentido cuando pensamos en la velocidad con la que está cambiando el trabajo. Las personas necesitan entender qué es lo que está pasando, necesitan tener espacios donde puedan expresar las dudas, las preguntas que tengan, incluso los miedos que tengan. Y la segunda acción tiene que ver con ser transparentes en entregar información clara, frecuente, sobre cómo la IA impacta el trabajo y cómo eh, lleva a que distintos roles evolucionen. ¿Sí? Esta comunicación, la idea es ayudar a disminuir la incertidumbre, permitir que las personas puedan entender mucho mejor cuál va a ser su aporte de ellos como seres humanos al entorno, donde cada vez vamos a convivir más con herramientas que son inteligentes, ¿cierto? Entonces la tecnología no va a resolver los problemas de confianza. La confianza siempre se va a construir a través de un liderazgo que sea visible, que converse constantemente, una comunicación que sea transparente. La IA siempre va a ser un amplificador y depende de las organizaciones si amplifica incertidumbre, dudas o miedos o amplifica confianza, autonomía y participación. ¿Ya? Porfa, Cami, ¿puedes pasar a la siguiente? Porque hemos problematizado harto el tema de la cultura y la IA. Ahora quiero hablar acerca de cómo puede ser un activo, ¿ya? Cómo podemos transformar la cultura desde este concepto de la deuda cultural a un activo. Hasta ahora hemos hablado solamente de riesgo, entonces hablemos de oportunidades. Queremos dejar de ver la cultura solamente como algo que tenemos que proteger y empezar a gestionarla como un activo estratégico que pueda habilitar la transformación. Entonces hay 3 grandes focos. El primero, fortalecer las bases culturales, liderazgo, propósito, los valores de la organización, una comunicación que acompañe permanentemente el cambio. El segundo tiene que ver con poner énfasis en la confianza, en la conexión humana dentro del trabajo cotidiano. La cultura no se construye en campañas comunicacionales ni en talleres, ¿cierto? Se construye a través de miles de pequeños ladrillitos que pueden ser conversaciones del día a día, decisiones pequeñas, interacciones, el café de la mañana, el almuerzo que tuviste con tu equipo, cómo diste una instrucción, cómo bajaste algo, cómo recogiste un problema, cómo resolviste, etcétera. Entonces, la idea es poder usar la propia IA para fortalecer la cultura. Ya hay organizaciones que la usan para poder mejorar el onboarding, para poder apoyar procesos de coaching, para identificar comportamientos que van a fortalecer esto que comentaba Jaime de la colaboración o comprender en tiempo real
cómo puede ir evolucionando la experiencia de las personas en las organizaciones. Entonces, estos casos que aparecen al final, que están ahí abajo de la lámina, como DBS, Walmart, WorkHuman, muestran justamente eso. Estas son organizaciones que ya están usando la IA para potenciar a las personas, para reforzar comportamientos que están alineados con la cultura, para ayudar a que esa cultura evolucione junto con la tecnología. Y esta es la principal invitación que les quiero dejar hecha. La cultura no tiene que adaptarse después de la transformación digital, tiene que evolucionar en paralelo, al mismo tiempo que la transformación digital. Cuando eso ocurre, cuando habilitamos los espacios para que eso pase, la IA va a dejar de ser solamente una herramienta de productividad y va a pasar a llevar todo el potencial y convertirse en un verdadero habilitador de las capacidades humanas que podemos tener. ¿Sí? Porfa, Cami, puedes pasar a la siguiente porque hasta aquí hemos hablado de la tendencia global. Hemos hablado en teoría de lo que dice el estudio, pero les quiero mostrar cómo esto se traduce en decisiones concretas dentro de una organización, ¿ya? Les voy a compartir súper en breve el caso de una institución financiera, cliente nuestro, que estaba viviendo un desafío muy similar al que describía el estudio, ¿ya? Esta organización venía avanzando de manera súper importante en el uso de los datos, en analítica, inteligencia artificial, pero apareció una pregunta súper relevante que tiene que ver con los propios valores de esta compañía. ¿Cómo logramos que toda esta capacidad que estamos dándoles realmente se transforme en mejores decisiones, en mejores resultados para el negocio? Y ellos solos llegaron a la conclusión que la respuesta no estaba solo en meter más tecnología, sino que había que preparar a los líderes para trabajar de una manera distinta, ¿ya? Líderes capaces de integrar los datos que les estaba disponibilizando la compañía con criterio humano al momento de decidir, que tengan accountability por las decisiones que tomaban, que pudieran también llevar a sus equipos, movilizar a sus equipos frente a nuevas formas de trabajo, generar las condiciones para que las personas de sus equipos pudieran aprender y adaptarse continuamente a estos cambios. Y este diagnóstico, si ustedes lo escuchan, coincidía súper fuerte con la idea de la deuda cultural, porque el desafío no estaba en el acceso a la tecnología y a la inteligencia artificial, sino en desarrollar las capacidades humanas y culturales que permitieran capturar el valor. Y con esa convicción, nosotros avanzamos en diseñar una experiencia de desarrollo que se orientaba justamente a fortalecer esas capacidades del liderazgo. Cami, ¿puedes avanzar, porfa, a la siguiente? Entonces, las capacidades que trabajamos no las elegimos al azar. Cada una buscaba responder a alguno de los desafíos culturales que estaban apareciendo en organizaciones que incorporan la IA de manera acelerada. Entonces, cuando los datos y la inteligencia artificial empiezan a estar disponibles para todos, lo cual ya es una realidad hoy día, el desafío ya deja de ser conseguir más información. El verdadero desafío, lo que va a generar la diferencia, es la capacidad de interpretar la información, de darle contexto, de tomar buenas decisiones con ella. Y al mismo tiempo también teníamos súper claro que muchas personas estaban enfrentando nuevas formas de trabajo con bastante incertidumbre. Entonces también pusimos harto énfasis en este programa en desarrollar líderes que fueran capaces de acompañar esa adaptación, de construir confianza con sus equipos y ayudarlos a desenvolverse en este entorno, en este ambiente donde el cambio ya deja de ser algo temporal o excepcional para llegar del ASIS al to be, sino que es parte del día a día, del trabajo cotidiano. También nos enfocamos en desarrollar autonomía, empoderamiento, porque la verdad una cultura de aprendizaje continuo necesita líderes que habiliten, que generen espacios para experimentar, hablamos de seguridad psicológica, que puedan aprovechar el error, acompañar el desarrollo de sus equipos. Y si miramos el programa como en perspectiva, el objetivo nunca fue enseñar a usar inteligencia artificial, sino que fue desarrollar las capacidades humanas que permiten que los datos y la IA realmente generen valor. Y ahí está la principal conexión de este proyecto que tuvimos con este cliente, con esta tendencia. La tecnología amplía las posibilidades de la organización, las amplifica, pero la capacidad de aprovechar ese potencial, de cómo lo puedo cosechar, usar, sigue dependiendo de las personas, de cómo lideran, de la cultura que ellos construyen en el día a día con sus equipos. ¿Sí? Así que eso es el caso que les quería presentar.
Dale, Cami, y ahí quería saber si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Gracias, Caro. Oye, una pregunta muy breve para darle el paso también a la Mili con nuestra tercera tendencia. ¿Cómo puede una organización darse cuenta de que está acumulando esta deuda cultural? Bueno, el estudio no propone un indicador específico, pero Ujú. sí nos muestra algunas señales a las que podemos estar atentos. Por ejemplo, cuando medimos adopción tecnológica, pero no estamos viendo el impacto sobre las personas, ya es una señal de alerta de que estamos acumulando sí o sí deuda cultural. Cuando vemos que aparecen en las conversaciones del día a día, en los relatos que se construyen en los equipos, dudas permanentes sobre los nuevos roles, cuando vemos disminución de la confianza o que la conversación sobre la IA se limita exclusivamente a la tecnología y no involucra estos otros elementos que son tremendamente relevantes, ya tenemos señales de que estamos acumulando esta deuda cultural. Perfecto. Poner atención entonces A a esos esos hallazgos. aspectos. Mili, adelante. Gracias, Caro. Estupendo, gracias equipo. Y para ir cerrando nuestro webinar del día de hoy, les voy a presentar esta tercera tendencia que consideramos que en el momento es bastante interesante, pero además a mí en particular me gusta mucho porque creo que nada de lo que les voy a decir en este momento es nuevo para ustedes. La tendencia que les voy a presentar se llama "Las funciones organizacionales han vivido más allá de su función", y es una gran pregunta que tenemos nosotros como estudio o como Deloitte y Tendencia Capital Humano 2026. Vamos a la siguiente slide y les cuento un poco de qué se trata. ¿Por qué les digo que no les voy a contar nada nuevo? Porque creo que todas las personas que trabajamos en torno a las gerencias de recursos humanos, de people, de personas, de cultura, hace ya varios años que venimos escuchando que tenemos que transitar de una organización de ser soporte a una organización que agregue valor o a un equipo que empiece a entender y empiece a conectar con los resultados de los negocios, que empiece a conectar un poco también con los procesos de punta a punta de todas las organizaciones para las que nosotros trabajamos, operamos o compartimos también nuestra especialidad. Justamente este año también nos propone que hay muchas funciones, no solamente las funciones de recursos humanos, como se llamaban anteriormente, funciones de tecnología, funciones de finanzas también, que en el origen de los tiempos, como me gusta decir a mí, cuando estábamos en blanco y negro, fueron creadas para dar soporte a la organización, para que el negocio o el corazón de lo que nosotros estamos trabajando en nuestras empresas tuviese todas las herramientas que fuesen necesarias y todos los procesos que fuesen necesarios para poder lograr el éxito que estábamos buscando. Y durante mucho tiempo así fue. Cada uno de nosotros trabajábamos desde nuestro metro cuadrado y se empezaron a crear un montón de silos, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado que de repente conversamos y sentimos que las funciones tienen que empezar a migrar hacia este concepto que de repente llamamos business partner? ¿Ya? Tenemos que ser partners y asociados del negocio. Lo que nos propone este año, además, las tendencias de Capital Humano 2026, es que no solamente sigamos persiguiendo este concepto de convertirnos en partners del negocio, sino que también empecemos a romper los silos de que cada uno trabajamos en nuestro metro cuadrado. Ya finanzas no es solo finanzas, ya personas o recursos humanos no es solo personas o recursos humanos, ya tecnología no solamente tecnología. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos completamente desconectados de las cadenas de valor de nuestros negocios, independiente de la industria en la que estemos, independiente del negocio para el cual nosotros trabajemos, no solamente se crean silos, sino que también empezamos, un poco conectando con lo que decía Caro en la tendencia anterior, a acumular esta deuda cultural porque no conectamos con las tendencias actuales, pero también nos empezamos a quedar atrás. Nos empezamos a quedar atrás con una desconexión también de implementación de tecnologías random y al azar porque se vuelven una moda y de pronto no agregan valor a nuestros procesos. Nos quedamos atrasados de repente en los procesos y en las estructuras que tenemos y perdemos incluso a veces talento en nuestra propia organización porque no tienen espacio de crecimiento, ¿ya? 66% de las personas que participaron de este estudio reconoce la importancia de esto, de traspasar los límites de nuestras funciones tradicionales, de que no nos quedemos siendo este metro cuadrado o estas funciones de soporte. Sin embargo, solamente, preocupante, solo el 7% de las personas que participaron o de las organizaciones que participaron en este estudio están logrando avanzar este problema y abordarlo de manera exitosa. ¿Ya? Vamos a la siguiente slide que les muestra un poco más de números interesantes. El momento de empezar a intencionar este cambio es ahora. ¿Por qué? Hace ya un tiempo que venimos escuchando que también la inteligencia artificial y la tecnología y todos estos avances llegaron para quedarse.
Y también tenemos que empezar un poco a derribar también este mito, conectando con lo que decía Jaime hace un rato, de que la tecnología o la inteligencia artificial llegó para quedarse con nuestro trabajo. No, el diseño organizacional viene a cambiar un poco también este espectro o estos miedos que tenemos nosotros y empezar a darle también más empoderamiento a las personas que trabajan en antiguas funciones de soporte, o como lo llaman en el estudio Global Business Services, porque efectivamente nos empezamos a dar cuenta que la función que estos equipos tienen en las organizaciones es mucho más valiosa. Entonces, estamos viendo que ya el 58% de las organizaciones, en un número aproximado, espera aumentar la presencia de estos equipos en los procesos de punta a punta del negocio. Ya no vamos a tener solamente un equipo aislado que hace funciones antiguas o funciones más bien mecánicas, porque muchas de estas funciones se van a poder automatizar. Ahora queremos una persona que esté preocupada por las personas, metida en la operación y que pueda no solamente impactar los resultados de negocio, sino que también pueda ser un asesor estratégico de cómo las personas ponen al servicio sus habilidades para lograr los resultados del negocio. ¿Ya? Muchas personas también nos cuentan que tenemos que empezar a reinventar estas funciones, ¿ya? Y no solamente por la demanda que vamos a tener de estas funciones, sino también porque llega la inteligencia artificial o llega la inteligencia artificial agéntica y nos empieza a simplificar la vida, nos empieza a hacer la vida más fácil, nos empieza a hacer la vida también mucho más amigable para poder acelerar ciertos procesos. Entonces, tenemos ciertos procesos acelerados, no queremos perder el talento, no queremos perder a las personas y entonces les empezamos a dar nuevos roles que significan también desarrollo de carrera para cada uno de ellos. Y finalmente, aproximadamente un 50% de las organizaciones que participaron de este estudio afirman que existen limitaciones internas como estructuras organizacionales antiguas, que son barreras que no permiten que durante un proceso punta a punta de cualquiera que sea mi organización, las funciones mal llamadas o antiguamente llamadas de soporte participen de comités ejecutivos, tomas de decisiones estratégicas, incluso de aprender del negocio y nos empezamos a desconectar también de los procesos que nosotros hacemos. Vamos a la siguiente lámina. Paso súper rápido por acá porque efectivamente a medida que toda esta revolución de la inteligencia artificial, la automatización, la integración de los datos y el pensar en todo esto que tiene que ver con lo que se nos viene, empieza a facilitar la colaboración, tenemos que empezar a cambiar nuestras estructuras. Y no solamente las estructuras a propósito, las estructuras, los cargos, los descriptores de cargo, sino que también tenemos que empezar a desarrollar espacios de aprendizaje para que las personas, como contaba un poco en el caso que exponía Caro en la tendencia anterior, empezamos a desarrollar estas habilidades humanas para que las personas interactúen no solamente mejor, sino que se sientan más cómodas en convivir en este mundo entre humanos y máquinas, como habla el estudio, sino que también empezamos a desafiar nuestras propias estructuras de ver, no en términos de jerarquía, no en términos de los nombres de los roles, sí en términos de las funciones, de cómo nosotros empezamos a trabajar no en una vertical, sino en organizaciones más horizontales en términos de disciplinas, no necesariamente de jerarquías, no necesariamente de roles, ¿ya? Y lo que nos invita a esta tendencia también es empezar a construir equipos mucho más fluidos y colaborativos, donde no solamente las personas interactúen cada vez más con las máquinas y con la inteligencia artificial, sino que las disciplinas que nosotros colocamos dentro de un equipo se empiecen a ver cada vez más marcadas las diferencias y lo que cada una de las personas puede aportar acá. Vamos a la siguiente lámina para moverme después rápidamente a un caso de éxito que tenemos para contarles. Entonces, acá lo que nos plantean dos empresas, me voy a ir a estos dos ejemplos que son bien parecidos entre sí, empresas en Estados Unidos que empezaron a fusionar funciones de recursos humanos con tecnología. Y ya no tenemos solamente un vicepresidente o una vicepresidenta de recursos humanos, un Chief People Officer, sino que ahora tenemos un Chief People and Digital Officer. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que efectivamente involucrando agentes de inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos, enseñándole a las personas de recursos humanos también cómo interactuar con estos agentes, teniendo a la función de tecnología sentado en este mismo equipo, los procesos se aceleran más rápidos y agilizamos el soporte a nuestras propias personas en la organización. Sé que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento quizás van a encontrar que estos ejemplos son un poco desconectados con nuestra realidad en América Latina, porque de repente nuestras organizaciones todavía estamos avanzando en ciertas necesidades un poco prioritarias que tenemos en nuestros negocios, o quizás la accesibilidad a la tecnología no está tan a la mano.
Y es por eso que entonces yo le quiero contar un caso de éxito y con esto cierro este espacio. Vamos a la siguiente lámina. El caso de éxito que le quiero contar hoy, a pesar de que no involucra directamente la implementación de inteligencia artificial ni agentes dentro de una función, sí involucra algo que nosotros estamos viendo que fue no solamente tremendamente exitoso, sino que también abre las puertas para que estos silos empiecen a romper. Un cliente nuestro tenía el desafío de convertir a su organización o a su equipo de finanzas en partners del negocio, finance partners. No intervenimos en la estructura, no intervinimos en los procesos, sí intervinimos en las capacidades que nosotros le entregábamos a las personas y pudimos crear un programa de desarrollo de habilidades críticas que poco tenían que ver solamente con el rol de finanzas. Fuimos a fortalecer la capacidad de estos partners de negocios desde la mirada de finanzas para influir en decisiones estratégicas del negocio, cómo ellos tenían que entregarle contexto a la operación, cómo eran capaces de desafiar lo que los distintos equipos para los cuales ellos trabajan o con los cuales ellos conviven, los sentaban en la mesa de toma de decisiones. Hablamos de cosas como negociación, hablamos como cosas de prestancia ejecutiva, les empezamos a transmitir capacidades y habilidades que no eran típicas o clásicas de este mundo de finanzas duros, digamos, y empezamos entonces a trabajar en la influencia que ellos tenían en otros equipos, cómo conversar con la operación, el proceso punta a punta del negocio que ellos tomaban y cuál era la diferencia del rol que ellos tenían dentro de esta organización. Cierro con la próxima slide para contarles simplemente cortito. Vamos una más. Eso. No, uno para atrás. Gracias, Cami. En este caso, cierro con esta frase que nos dice arriba, el desafío ya no es solamente fortalecer funciones individuales, sino empezar a desarrollar capacidades que conectan información, toma de decisiones, ejecución de mis procesos y que cada una de estas funciones que anteriormente fueron utilizadas o fueron creadas como funciones de soporte, nos empecemos a sentar a la mesa en la toma de decisiones y tengamos espacio para influir directamente con el negocio, partiendo primero por la generación de capacidades críticas para después movernos a una utilización responsable, consciente e informada de cosas como inteligencia artificial o agentes. Nos queda poquito tiempo, así que dejo el espacio abierto por si hay alguna pregunta más y vamos cerrando por si alguien está viendo del web. Oye, tenemos una pregunta efectivamente, Mili, que aplica para cualquiera de ustedes, así que ahí les dejo abierta la opción de responder. Álvaro Gaona nos pregunta lo siguiente. En el futuro, ¿dónde ven ustedes que se debe alojar el accountability end-to-end para liderar este cambio? Entre paréntesis, modelo operativo de negocio, más allá de la mirada funcional. Asimismo, y dada la velocidad y disrupción de la tecnología con la inteligencia artificial, ¿debemos priorizar un enfoque bottom-up desde las áreas o establecer un modelo top-down con accountability transversal de la transformación? Profunda la pregunta de Álvaro. Profunda la estoy pensando, efectivamente. Yo te puedo desde mi parte y después abro el micrófono para el resto de los panelistas que creo que podemos complementar un poco toda esta pregunta que creo que hay muchas capas también. Yo no sabría decirte si hoy en día la accountability tiene que vivir en una sola persona o en una sola área. Debería ser más bien transversal a una organización que sea suficientemente madura para poder no solamente implementar este tipo de soluciones, sino también hacerse cargo y además poder tener una estructura que sea suficientemente robusta, que soporte también las necesidades de las personas que trabajan adentro y que vaya acorde y a tiempo con el desarrollo de la tecnología. Entonces, no sé si la respuesta me cerraría 100% a bottom-up o top-down, pero yo creo que es una combinación de ambos. Así que ahí, equipo, Clau, Jaime, Caro, si quieren agregar algo más. Sí, No, yo quisiera agregar ah, algo más. dale nomás. Perdón, Fanny, No, dale, solamente dale, para adelante. complementar lo que decía Mili. Creo que, estoy de acuerdo con Mili, creo que el mayor riesgo es pensar que la accountability puede descansar en una función. Estamos hablando de un cambio que atraviesa el modelo operativo completo. Cambia la forma de trabajar, de decidir, de generar valor, de liderar. Entonces, me cuesta imaginarme que pueda ser responsabilidad exclusiva de tecnología, de personas o incluso de
una oficina de transformación, por ejemplo. Sí creo que tiene que existir un patrocinio súper claro desde la alta dirección, porque alguien tiene que dibujar a dónde vamos, tiene que definir el rumbo, las prioridades y cuáles son las reglas bajo las cuales vamos a jugar. Pero la transformación ocurre en el negocio, entonces son los equipos los que tienen que descubrir cómo incorporar estas capacidades a su trabajo del día a día, aprender, ajustar y encontrar formas de generar valor. Entonces, me sumo a lo que decía Milly, que más que elegir entre un enfoque que sea top-down o bottom-up, el desafío está en conectar estos dos, tener una dirección común y a la vez suficiente autonomía, buena autonomía, autonomía bien entregada, para que las áreas puedan experimentar, aprender y retroalimentar esa estrategia. Entonces, desde ahí, la idea es que la transformación gane más velocidad, sostenibilidad. Eso, así lo veo. Así que, ahí ahora sí, Jaime, perdón. Sí. No, no, ahí en el fondo para complementarlas, porque obviamente ahí lo que comentaba Emilia y profundizaba Carolina tiene que ver con esta mirada más desde el foco en la persona. Yo también creo que esa accountability también es muy personal, pero dicho eso, yo también creo que en el fondo, y como hemos ido comentando a lo largo también de la exposición en distintos puntos, al final también hay una responsabilidad de la organización de facilitar todos estos elementos que hemos ido conversando. Y en el fondo, más que caer en una sola área, lo que estamos impulsando tiene que ver con generar las orgánicas de colaboración necesarias para que las áreas que tienen relación con esto tengan las accountabilities correspondientes, porque al final cuando uno habla de inteligencia artificial, no solamente se involucra el área de tecnología, aquí hay elementos de riesgos que un área, por ejemplo, de auditoría interna también debiera tener un nivel de participación, hay elementos que tienen que ver justamente con los temas de adopción y capacitación, donde el área de recursos humanos también tiene una voz cantante importante que da al respecto, y finalmente también hay accountability desde el punto de vista de la estrategia, porque uno tiene que definir una estrategia, un modelo operativo para que todo esto que estamos conversando empiece a operar correctamente y de la forma que esperamos para alcanzar los objetivos organizacionales que se hayan fijado. Entonces, al final, hay una accountability que corre por cada persona, pero la accountability de la organización, lo que nosotros recomendamos es generar esta estructura híbrida que básicamente pasan a ser comités de la estrategia y del programa de inteligencia artificial corporativo, donde cada uno, porque tampoco es recomendable repartir el accountability, pero donde cada uno va tomando accountability de los elementos y las dimensiones que le son propios y sobre las cuales tiene que impulsar para que finalmente las personas puedan también tomar la responsabilidad que le es propia, pero obviamente con la mayor y la mejor preparación necesarias para que finalmente esa contabilidad tenga sentido. Entonces, ahí espero también con eso haber complementado y darle como ese sentido también desde el punto de vista organizacional de cómo lo estamos haciendo en distintas organizaciones hoy en día. Gracias Jaime, gracias Mili, gracias Claudia, gracias Caro por habernos expuesto estas interesantes tendencias que sin duda nos hacen reflexionar. Agradecerles también a los más de 100 participantes que se conectaron a este webinar. Estamos muy contentos de haber compartido esta instancia, este espacio junto a ustedes. Están viendo ahora en pantalla nuestro QR donde pueden descargar el informe completo, donde pueden revisar todas las tendencias y por supuesto también quedamos atentos a cualquier duda, pregunta, inquietud que quieran compartir con nosotros. Les vamos también a dejar ahí en el chat nuestros correos también para que se puedan contactar con nosotros en el caso de que quieran profundizar o que eventualmente incluso quisieran que fuéramos a presentar estas tendencias a sus organizaciones. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron hoy, gracias a nuestros panelistas y un saludo especial a toda nuestra área de marketing de Deloitte que nos facilitó este webinar y permitió que todo saliera impecable. Dicho eso, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Buen día. Chao, chao.